eterno, soberano Rey de la gloria, Jesucristo. Te exaltamos, te damos gracias, precioso Señor, por la misericordia, por la gracia, por el sacrificio, por la vida que tú nos has dado hoy, Señor, porque has pasado por alto nuestros males, nuestros pecados, y nos has llamado, Señor, a tu presencia para recibir de ti la unción por medio de tu santa palabra, Padre. Como es escrito que tú tocas, Señor, te abrimos las puertas de la mente, de nuestro corazón, te invitamos a que entres, a que tu Espíritu Santo se mueva en nuestro interior, Señor, limpiando nuestro corazón, nuestra mente, abriéndonos el entendimiento, abriéndonos los oídos, Señor, y guardando esta palabra que tú nos vas a dar, precioso Señor, como palabras de vida eterna, como palabras de justicia, de verdad, de sanidad, de medicina. Tú lo sabes, Señor, porque tú eres quien escudriña la mente y el corazón. Sabes, Señor, cada uno de nosotros cómo necesitamos que tú ministres tu palabra, Señor. Nos rendimos ante ti para que esa unción a la que tú nos has llamado, Padre Celestial, empiece a derramarse, Señor Jesucristo, y nuestra vida comience a ser ministrada, Padre, para que esta palabra se reciba como palabra de Dios. Yo renuncio a Guillermo de la Garza Ambrís, Padre, declaro que el viejo hombre, la vieja naturaleza están muertos, ya sepultados. Las obras, mi Señor, declaro la palabra que ya no vivo yo, sino tú, mi Rey, por medio de tu Espíritu Santo te levantas para hablar a cada mente, a cada corazón, mi Señor. Declaro que es Jesucristo en su Espíritu Santo, yo me uno a Él y eres tú, Señor. Reafirmamos tu palabra, declaramos que todo lo que se hable y se haga desde este momento, Padre, es en el nombre de Jesucristo, para que aquellos que lo han de recibir, Señor, como de parte de Dios, así lo reciban, así lo tesoren, lo guarden y por obra lo pongan, Señor. Hágase, Padre y Dios eterno, tu voluntad buena, perfecta y agradable, a la que hoy nos ha reunido en el nombre poderoso de Jesucristo, por quien te adoramos y te agradecemos, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a tratar un tema como nos ha venido diciendo el Espíritu Santo, que pues nos hemos equivocado y muchas veces seguimos en ese mismo error. ¿Por qué? Pues porque somos muy cómodos, si no nos sentamos a meditar las cosas, no estamos en verdadera comunión con el Espíritu Santo y esto viene muchas veces a ser tropezadero a nuestra vida. Si nosotros no tenemos claridad en las cosas, venimos a tropezar, a caer, especialmente la gente que comienza en Cristo, especialmente los jóvenes, porque ven porque ven en Cristo, no en el cristianismo. Ven en Cristo, ven en esta forma de vida, en esta vida que Dios nos ha llamado a vivir. Muchas veces la ven tediosa, sí, aburrida, poco agradable, y empezamos a tomar decisiones equivocadas, porque no tenemos un verdadero conocimiento, una verdadera revelación de lo que son las cosas. Y esta tarde el mensaje que Dios nos trae nos va a hablar de lo que es la santidad, el mundo y el satanismo. Es importante, ¿por qué? Porque lamentablemente hemos sido nosotros mismos. Mayormente ha salido de la iglesia de Cristo esta falsa imagen que debemos de llevar. Una imagen de pureza, de perfección, de cero errores. Y cuando nos vemos en nuestra debilidad humana, cuando nos vemos en nuestra condición o condicionados, pues muchas veces nos desanimamos y eso es lo peor que podemos cometer. Porque cuando cometemos un error tenemos a Dios, vemos a Dios que Pablo le pide 3 veces que le quite eso que estaba batallando y el Señor le dice, bástate de mi gracia. Yo sé que vas a cometer errores, yo sé que mucho te vas a equivocar, pero no dejes de acercarte a mí.
No dejes esta lucha y lamentablemente hay muchas personas, es triste, que le han dado pues ya la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque no entienden, porque no está verdaderamente esclarecido en ellos lo que son las cosas. Y por eso Dios, lo hablamos en parte la semana pasada y hoy vamos a tratar un poco más este tema de la santidad. Porque se acuerda, la semana pasada el Señor nos dijo, esa es tu encomienda, esa es tu tarea, esa es tu responsabilidad. Así que tú tienes que entender lo que es para que lo puedas trabajar. Y empezamos con esta carta que el apóstol Pablo le da a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 10, vamos a leer del verso 18 al verso 23. Y mire cómo comienza el Señor, qué palabras tan poderosas, tan importantes. Empezamos este tema, dice la carta, mira Israel según la carne. El Señor nos pone como ejemplo a ese pueblo que dice el libro de los Hebreos, mucho le habló Dios. Mucha paciencia tuvo Dios con ellos hasta que lo colmaron, hasta que Dios dijo, no entrarán en mi reposo, hasta que Dios destruyó toda esa generación, esperando que la nueva generación cumpliera con los propósitos de Dios. Que ese pueblo verdaderamente fuera un pueblo de sacerdotes, intercesores. Pero lamentablemente, pues muchas veces lo que dice el Señor, Él ve cómo les transmitimos el mal, el ejemplo a nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación. De poco le sirvió a Dios haber arrasado con toda esa gente si los hijos habían visto el mal ejemplo de los padres. Si los padres no les habían hablado a los hijos, mira hijo, venimos de ser esclavos, Dios nos sacó, nos ha venido castigando durante todo este tiempo porque no hemos creído. Tú no hagas así, tú acércate a Dios. Por eso nos pone este ejemplo el Señor en esta carta que le escribió Pablo a los Corintios y dice, mira Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que no tenemos que comer ciertas comidas porque la tradición del mundo nos hace saber que fue sacrificada a los ídolos del mundo y por pena, pues aceptamos esa clase de ofertas y ahí también estamos siendo contaminados? Dice, que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O procuraremos hacerlos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito o permitido, pero no todo me edifica. Mire cómo por medio del apóstol Pablo, exhortando a los corintios, el Señor les dice, no porque todo te sea permitido vayas y participes de todas las cosas. Tú tienes que tener conocimiento, tú tienes que tener sabiduría y más que nada, lo que hablamos la semana pasada, la compañía del Espíritu Santo. El Señor nos decía la semana pasada 3 maravillosas peticiones que día con día tenemos que hacerle al Señor. Señor, yo no voy a salir si tú no me acompañas. Padre, si yo no voy a salir bendecido, estórbame, reténme, no lo sé, no me dejes caer en el mal, líbrame del mal. Yo voy a un mundo, mi Dios, que está bajo la influencia del maligno y mi cobertura eres tú. Lo sabe Dios. En nuestro corazón lo sentimos, pero dice la palabra, y nos lo dijo el Señor, con el corazón se cree. El Señor escucha mi corazón, pero con la boca se ha de confesar.
Esos demonios tienen que saber que yo voy bajo la unción, bajo la cobertura de mi Dios. Señor, si algo va a pasar, no me dejes salir. Si tu presencia no va conmigo, un tropiezo, pon estorbo, no lo sé. Yo no quiero salir al mundo sin tu bendición, porque yo sé que me puedo contaminar de ese mal. Pero estamos recayendo en esos mismos errores, en esa misma pereza espiritual, en ese mismo desánimo, en ese conformismo. Se nos hace ya tedioso pedirle a Dios lo mismo. Y el Señor nos mostraba a Jacob cómo le dice, no te voy a dejar. Señor, yo no voy a dejar de pedirte la bendición, tu compañía y que me guardes del mal, porque es para bien. Porque yo necesito esas tres cosas cuando salgo al mundo. ¿Cuánto tiempo nos podemos tardar en darle gracias a Dios por el despertar y pedirle estas cosas? Y lo peor, le vuelvo a repetir, en la ignorancia o en esa comodidad que tenemos de vivir, muchas veces participamos de las cosas del mundo. Aquí el apóstol Pablo está hablando específicamente de la comida, pero ¿cuántas veces nos encontramos con las personas que nos rodean? Por eso dice que no seamos como los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles trasladados este tiempo? Esas personas que viven sin Cristo en su corazón. ¿Cuántas veces nos atravesamos con esos vecinos, con esos familiares, con esos amigos y estamos oyendo que están hablando majadería y media o contando chistes vulgares, lo que sea, y ahí estamos, porque nos da pena apartarnos, porque verdaderamente no estamos entendiendo cómo nos estamos contaminando de este mundo. Y ahí estamos viendo afectada nuestra santidad. Porque no queremos verdaderamente vivir la vida como Dios nos la está mandando. Dice que el Señor Jesucristo fue apartado de los pecadores. Por eso el Señor Jesús pasaba tanto tiempo a solas con su Padre. Porque Él sabía que fuera de Dios, de su Padre, de la cobertura que Dios le ofrecía, estaba el pecado, estaba el mundo. No era el mundo mejor en el que vivía el Señor Jesucristo. Y lo vemos en la manera en que lo mataron. Era la misma crueldad, la misma maldad. Pero él iba a refugiarse a su Padre para guardarse en su santidad. Hablamos en días pasados de quién es aquel que pudiendo juzgarnos, se recuerda, en lugar de juzgarnos nos justifica, nos perdona, nos llama a la misericordia, dice, bástate de mi gracia, ¿sí? Y Él es el que nos ayuda a continuar, hablamos de Él, y de aquellas personas, muchas veces del juicio de aquellas personas que nos pueden desmotivar, aquellas personas que nos juzgan, muy tristemente también lo decimos, el mayor y el peor juicio que podemos recibir es de las personas que decimos que nos aman, los hermanos en Cristo, porque en lugar de acercarse, de exhortarnos, de decir, oye hermano, tú estás mal, te estás equivocando, la palabra del Señor dice esto, dice el otro, muchas veces hablamos mal de las personas. ¿Y qué pasa cuando esa persona se entera? Pues lamentablemente estamos golpeando esa fe, golpeando ese amor de Dios. Y el Señor nos decía, no ignores lo que digan de ti. Tampoco lo creas, porque para eso Dios nos ha dado el Espíritu de verdad. El mismo Señor nos decía también la semana pasada, ¿quieres conocer tu pecado? ¿Quieres conocer tu maldad sin ser avergonzado? Pues pregúntale al Espíritu Santo. Él te va a dar la convicción del mal que hay en tu vida. Pero muchas veces ni siquiera eso nos acercamos a Dios, la gente nos lo dice, y muchas veces en nuestra necedad, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, lo primero que hacemos es desecharlo. Porque nos sentimos ofendidos, porque vino de una persona que quizá yo pienso que ni me conoce o no me cae bien. Pero lo que yo tengo que hacer, nos decía el Señor,
es ir a la presencia de Dios para ser verdaderamente convencido de la verdad. Si es verdad lo que dijeron de mí o no es verdad, porque estamos expuestos a esa situación. Muchas veces hablamos por enojo y decimos cosas nada más por ofender, no por hablarle a la persona. En nuestra ira, en nuestro enojo, simplemente ofendemos a las personas inventando cosas. Y el Señor nos decía, no te dejes llevar por ese juicio, pero tampoco lo deseches, porque el que juzga con justo juicio, pues es Dios. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desechamos ese tipo de juicios o ese tipo de críticas hacia nuestra persona, lo primero que caemos es nuestro propio autojuicio. Nos ponemos en nuestro plan de víctima para no ser pisoteados, tal vez para no ser avergonzados por nuestro propio ego, por nuestra propia vanidad. Y nosotros nos perdonamos, desechamos todo. No, no es cierto, no sé, es una mentirosa, es un envidioso, qué sé yo. Y no debemos ni de aceptarlo, ni de rechazarlo. ¿Por qué? Porque en nuestro propio juicio también nos hacemos inocentes. Y si yo no estoy reconociendo mi pecado, el Señor nos lo decía la semana pasada, ni mi pecado ni mi maldad, ahí va a seguir vivo. Ahí va a seguir dando el fruto, nos va a seguir matando. Y nuestra vida no va a estar cambiando verdaderamente como Dios quiere, en la santidad, en el rumbo de santidad que Dios quiere. Es importante que nosotros llevemos todo a la presencia de Dios. En nuestra intimidad con Dios, Señor, esto que me dijo, esto me duele, me molestó, pero en verdad está en mí. Esa persona que la gente está hablando, ¿soy yo? El domingo en la otra iglesia, fíjese, el Señor le decía, ¿por qué hablan más de las personas? ¿Por qué cree usted que dos personas hablan mal de una persona? ¿Por envidiosas? ¿Por chismosas? ¿Por alcahuetas? No. ¿Sabe por qué hablan mal de una persona? ¿Por qué hablamos mal de una persona? Porque predomina el mal de esa persona. No solamente, no es por chisme o por envidia. Si hablamos mal de alguien es porque es lo que está mal en esa persona. Pero en parte también estamos mal, porque en lugar de hacérselo saber, pues nada más somos buenos para criticarlo, para juzgarlo. Pero no tenemos el valor de írselo a decir. Pero ¿qué es cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando esa persona de la que están hablando mal soy yo? Cuando esa persona de la que se está hablando mal soy yo, ese es el momento, el tiempo en el que yo tengo que ir a Dios. Señor, esa persona soy yo, la gente no puede estar mal. Y poner mi pecado y mi maldad en manos del Señor. Para que Dios nos conceda esa dirección. ¿Por qué? Porque acuérdese lo que Dios nos ha dicho. La tarea, la responsabilidad de la santidad es tuya. No te va a dejar solo el Señor. Pero si tú te apartas de Dios, pues más complicado. Si de por sí es difícil, imagínese sin Dios. Si las cosas son difíciles, imagínese sin el Señor. Pues doblemente. Y eso es triste, le vuelvo a repetir, ¿por qué razón? Porque viene el desánimo a nuestra vida. Por eso estamos viviendo altibajos, porque hoy sí me siento muy amado por Dios, hoy siento mucho la cobertura, el amor de Cristo, hoy me siento el consentido y mañana por cualquier situación contraria, ahí estoy pensando o trayendo pensamientos de muerte. Y no manejamos un estándar. Y no estamos verdaderamente viviendo en un nivel en el que Dios nos está llamando. Es bueno en cierta parte, es malo, pero pongámoslo en la misma y en la perfecta justicia de Dios.
¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, podemos caer en mucho engaño en nuestra mente, hacernos inocentes, desechar lo que Dios pudo habernos hablado. Primera de Corintios 11 del 31 al 32 dice también ahí mismo el apóstol Pablo, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por nadie. Si yo me estuviera juzgando, si yo estuviera verdaderamente viéndome desde los ojos de otra persona, pues las personas no me juzgarían de la manera en que me juzgan. Pero dice el Señor, mas siendo juzgados, somos castigados. Mire la misericordia de Dios. Mire el amor de Dios. Dice que somos castigados por Dios para que no seamos condenados con el mundo. Prefiere Dios darnos unos azotes que vernos pasar una eternidad lejos de Él. Pero ¿cómo podemos revertir todo esto? Dice el Señor, examínate. Escucha lo que las personas hablan de ti. No tengas nada más por una ofensa o porque estaba de malas la persona. Date cuenta y reconoce verdaderamente cuáles son tus debilidades. ¿Cuál es la debilidad que tú tienes, que el diablo, que el pecado, que la maldad está usando para quitarte esa santidad, para matar esa santidad? Porque no hemos dicho, el diablo no le interesa robar lo que tenemos para tenerlo él, porque no le sirve. Al diablo no le interesa la santidad. Al diablo no le interesa ni siquiera su casa, ni siquiera su dinero, ni mucho menos su vida. Todo eso es una falacia de que en el infierno él va a reinar y él va a estar en el trono atormentando las almas. Esa es una mentira. Él va a ser el primero en ser atormentado. Él va a ser el primero y todos sus demonios junto con él. Entonces lo que el diablo quiere de nosotros no le va a hacer nada. Y lo que está matando verdaderamente nuestra santidad es ese pecado. Es esa condición. Es ese tiempo en el que estamos viviendo sin Dios. Vivimos un tiempo en la madrugada, en la tarde, en la noche, no lo sé, nuestra oración, nuestra reunión, estamos alabando al Señor con cánticos en nuestro corazón. Ese es un tiempo, pero tenemos que vivir una vida, no solamente lapsos de tiempo. Y dice el Señor, yo prefiero castigarte. Si tú no te vas a estar examinando, vas a estar padeciendo constantes y frecuentes castigos por Dios. Y eso es bien importante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar, no entender. Porque muchas veces nos lo ha dicho Dios. El problema no es entender lo que Dios nos habla, el problema es aceptarlo. Que los frutos, la condición, lo que está pasando en mí y alrededor de mí, me van a decir cómo estoy en santidad, en amor, en comunión con Dios. Dice su palabra que su voluntad es buena, perfecta y agradable. ¿Usted tiene problemas que le roban su paz, que le quitan el sueño, que lo llevan a la ira, que lo hacen maldecir, que lo vuelven violento? Esa no es la voluntad de Dios. Entonces eso tiene que decirme que estoy mal y yo lo que tengo que hacer es aceptarlo y ponerlo delante de Dios. Porque si yo voy y se lo platico a mi tía Tencha, lo más seguro es que le diga a mi tía Tencha lo que me hicieron, pero no lo que yo hice. Y mi tía Tencha me va a dar la razón a mí. Y ahí estamos cayendo en un mal juicio. Dios no nos está llamando a ser avergonzados con nadie. Dice, examínate. Date cuenta, mírate al espejo y reconoce cuál es tu mal. Y si no lo has entendido, pues por los mismos frutos,
porque tu vida no es tan agradable, porque tú puedes tener el problema más grande, pero tu paz nadie te la va a robar. Tu gozo, tu alegría con el Espíritu Santo no puede ser cambiada. Podrás tener un instante de preocupación, pero no, Señor, tú lo vas a resolver. Tú estás conmigo, aunque mis enemigos, Señor, sean un ejército, caerán 1000 a mi diestra y 10,000 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi diestra. Y siempre habrá una palabra en tu corazón que te va a inspirar, que te va a fortalecer, que te va a avivar esa fe. Pero si no la hay, tienes que aceptar, amado mío, que no estás bajo la voluntad de Dios. Por eso no prospera este esfuerzo, esta tarea de santificarnos. Porque no estamos aceptando nuestro pecado. Porque no estamos aceptando nuestro mal. O buscamos quien nos justifique o nos justificamos. Y ya lo dijimos. Lo decía el Señor la semana pasada. Ya no te voy a aceptar excusas. Ya no vengas a disculparte. Porque ¿saben qué? Meditando yo en esa palabra, me daba cuenta de algo bien interesante. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Cuando vamos al Señor y le pedimos perdón por nuestro pecado, no le estamos pidiendo perdón solamente por lo que hicimos, sino porque lo vamos a volver a hacer. Porque si no estamos haciendo nada contra el pecado, le estoy diciendo, Señor, perdóname por lo que hice, pero ¿sabes qué? Lo voy a volver a hacer. Perdóname porque lo voy a volver a hacer, porque el pecado me encanta, por eso no estoy haciendo nada contra él. Por eso no reconozco mi maldad. Me es más cómodo venir a pedirte perdón, Señor, que ponerme verdaderamente a luchar por lo que me está contaminando en el espíritu, el alma y el cuerpo, por lo que está contaminando mi corazón, mi boca, mi mente. Cuando yo meditaba estas cosas decía, sí es cierto, Señor, vamos a pedirte perdón por lo que hicimos, pero porque lo queremos volver a hacer. Y vemos fracasar y vemos que no crece ese edificio, esa construcción de la santidad. Tantito se eleva y luego nosotros mismos estamos derribando porque dice el Señor, no te examinas. Si no te examinas, entiende por los castigos, porque no quiero que seas condenado con el mundo. Y es importante, ¿por qué? Porque nosotros andamos mucho en este mundo. Pasamos mayor parte del tiempo en nuestras rutinas. Es algo que Dios sabe, porque el Señor desde un principio dijo, 6 días harás tu obra, mas el 7º lo santificarás. Hay mucha gente que nos juzga de hipócritas. Para empezar, no entienden ni lo que es hipocresía. Porque si ellos no fueran hipócritas, no tendrían ni siquiera amistad con nosotros o una relación. Si yo le digo a usted es un hipócrita, soy peor yo porque sigo con usted o porque lo sigo aceptando. Si yo no fuera hipócrita, me retiro de usted. Pero hay mucha gente que nos tacha de eso porque no entienden verdaderamente a lo que Dios nos llama. 6 días harás tu obra. 6 días estarás pensando en las cosas que tú harás. Pero en el 7º ven a limpiarte. Ven a conocer de Dios. Ven a entender la vida que debes de vivir. Porque Dios nos da la vida, el único que nos puede enseñar a vivirla es Dios. Y eso hace por medio de estos mensajes. Y eso hace por medio de la Biblia. Y eso hace por medio de la oración. Cuando nosotros nos sentamos, nos damos un espacio en meditar lo que Dios nos ha hablado. Dios nos enseña a vivir la vida. Una vida que, como le vuelvo a repetir, para nosotros debería de ser buena, perfecta y agradable. No deberíamos de estarnos quejando.
¿Qué si la esposa? ¿Qué si el esposo? ¿Qué si el hijo? ¿Qué si la crisis? ¿Qué si las deudas? ¿Qué si la casa? Deberíamos estar siempre dando gracias a Dios, aún en los problemas, más en los problemas, porque los problemas nos hacen entendidos, inteligentes, sabios, aptos, capaces para resolverlos y nos hacen sensibles. ¿Por qué? Porque cuando vemos otra persona que está pasando por lo mismo, somos movidos a misericordia y lo primero que hacemos que es transmitirle. No, mira, cuando a mí me pasó, yo hice esto, esto y esto y esto otro. A mí Dios me habló así y así y así. Por eso es que en los problemas deberíamos más o doblemente darle gracias a Dios. Pero son nuestros malos juicios o los juicios de esas personas que equivocadamente hablan de nosotros, porque no le estamos poniendo en la justicia de Dios y pues menos vamos a saber la verdad. Y andar en el mundo, pues imagínense de cuántas cosas nos podemos contaminar, le vuelvo a repetir. Pensamos que porque esas personas están maldiciendo, están hablando porquería y media, a nosotros no nos afecta. Imagínese usted, vamos a poner algo no tan grave, no una bomba, no. Imagínese que usted está en medio de una reunión de unas personas y allí en medio explota un jitomate. ¿Usted cree que no le va a salpicar? Pero no lo vemos porque es espiritual. Pero porque es espiritual la majadería, yo pensé que no me contaminé. Cuando esa persona generalizó, esas contaminaciones no las veo, pero están en mí, llegan a mi vida. ¿Por qué aprendió usted majaderías? ¿Se las enseñó su papá o su mamá o las aprendió del mundo? Por andar en el mundo. ¿Se contaminó o no se contaminó? ¿Por qué aprendió a ser grosero? A ser respondón, lo vi, lo aprendí y se me pegó, me contaminé de ese tipo de cosas. Y ahora están en mí y ahora afectan a mi santidad. Andar en el mundo y disfrutar de las cosas que hay en el mundo no siempre es ir contra Dios. Esto es importante que nosotros entendamos, mayormente los que están empezando en Cristo, los jóvenes. El mundo, sí, la palabra de Dios, ahorita lo vamos a ver, dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero no dice que no debemos de andar en el mundo, porque a final de cuentas quien nos puso en este mundo es Él. Pero no porque no podemos andar, quizá no sé, con algún traje o con alguna cobertura especial, ni tenemos que alejarnos del mundo, ni tampoco tenemos que ver al mundo en realidad como el enemigo. Primera de Juan 2:15 al 17. Fíjese lo que dice el Señor del mundo. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acuérdese, ¿dónde estaba usted ayer? ¿Dónde estaba usted ayer y dónde está hoy el ayer? Y Cristo sigue aquí. Usted se fue a divertir la semana pasada y ya pasó la diversión. Y ya se acabó y sin embargo el amor de Dios lo sigue llamando. ¿Por qué? Porque quiere cambiar su vida. Dios persiste en usted y en mí. Pero no nos impide. Dios nos dice, no lo ames.
No respondas siempre a las ofertas del mundo. No respondas siempre a los deseos de tu carne, para que tu contaminación sea menos, para que tu santidad crezca más. Deja la vanagloria de la vida. Hoy tienes y mañana ya no. ¿A quién le importa de qué marca te vistes? ¿Tú crees que porque traes unos tenis de marca, la gente de la sociedad alta, los artistas van a venir y te van a decir, tú eres de los nuestros, pásale para acá? Si usted se le atravesara a una de esas personas, lo va a ignorar. No le va a decir, ay, ¿son originales? ¿Cuánto te costaron? No, tú eres de los buenos. Nos preocupamos por simplezas, por tonterías que están afectando nuestra vida y mayormente la encomienda de nuestra santidad, y muchas veces somos ahí necios, persistentes en lo que no nos está edificando, persistentes en lo que nos está matando y contaminando. Que digan lo que quieran, que piensen lo que quieran. Pero si todavía nos molesta, pero si todavía nos afecta de mala manera lo que otras personas piensen o digan de nosotros, es porque sigue el amor propio en nuestra vida. Cuando el Señor dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Si tienes oportunidad, si Dios te da la oportunidad de ir a pasear a donde tú quieras con tu familia, bien, pero que tú vayas y lo estés busque, 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 eso ya no va con Dios. El amor de Dios ya no está en ti. ¿Por qué te sigues exponiendo a cosas que tú no estás viendo? ¿Por qué te sigues exponiendo a cosas que van a contaminar no solamente tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu mente, tu corazón? ¿Qué pasa con los jóvenes? Agarran y ven un buen grupo musical y se empiezan a meter ideas y al rato ya quieren ser como esos jóvenes. Aunque sean de otra nación, ¿verdad? No decimos nombre para no agraviar a nadie. Estás viviendo una vida ajena. Estás queriendo vivir la vida de otra persona. Por eso Dios nos manda no tener ídolos. Eso es un ídolo. Y muchas veces los jóvenes se van a idolatrar a los futbolistas y quieren ser como ellos. Y están viviendo una vida ajena, una vida que Dios no les preparó. Y ahí estamos viendo arrastrar nuestra vida, perder nuestro tiempo en cosas vanas, porque el amor de Dios no está. Dice, el amor del Padre no está en él. ¿Quién es el amor? Es Dios. Aquellos que aman la vanagloria de la vida, que se dejan arrastrar por los deseos de su carne, el Espíritu Santo no está reinando en su corazón. Porque no se están negando a sí mismos. ¿Y sabe cuál es lo peor? Que estamos desperdiciando o cambiando algo 100 veces mejor. Si tú, jovencita, en este tiempo, por causa de Cristo, no tienes novio, no tienes un marido, Dios dice, en la restauración tendrás no 100 maridos, un marido que valga 100 veces más. Si no tienes un hijo, vas a tener 100 hijos. Si no tuviste una casa, dice, recibirás 100 veces más. Señor, yo no me pude ir al mar, yo no me pude ir a divertir por estar siempre predicando, por estarme guardando de la santidad. No te preocupes, en el milenio no habrá eso y podrás irte 100 veces al mar. Y no te vas a ahogar. Y hasta a lo mejor ahí vas a andar chacoteando encima del tiburón. Porque Dios va a restaurar las cosas, ¿eh? Porque las enemistades que hay entre las especies, Dios las va a quebrantar. Y estamos cambiando las cosas porque no hay conocimiento de la verdad.
Dice el Señor, no es que no quiera que andes en el mundo, tienes que andar en el mundo, pero no aprendas a amar al mundo. Pero no aprendas a seguir las costumbres, los rudimentos del mundo, porque te van a enfermar, porque te van a contaminar, porque no te van a santificar, porque no es bueno para tu vida. Dios creó el mundo, también se acuerdan, lo decíamos la semana pasada, todo lo que Dios creó es bueno. Pero ¿quién lo ha venido a contaminar? ¿Acaso Dios desechó tóxicos en el mar? ¿Es Dios el que ha podado los bosques? ¿Es Dios el que ha hecho la basura? Hemos sido nosotros. Por eso Dios entiende que no porque no lo veas, no te va a afectar. Mira con el espíritu que estás afectando tu santidad. Puedes andar en el mundo y debes andar en el mundo, pero no aprendas a amarlo. Primera, Santiago 4 del 1 al 5 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no lo piden. Piden y no lo reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente? El Espíritu de Dios sufre cuando nosotros preferimos las cosas que hay en el mundo. Dice, pides y no recibes porque pides mal. ¿Por qué te quieres ir a Acapulco en tiempo de vacaciones? Porque te vas a echar un taco de ojo, mi hermano. ¿A quién quieres engañar? ¿A Dios? ¿Por qué si tu deseo es ir al mar, Señor? Yo quiero conocer al mar, pero hágase como tú quieras, a donde tú quieras. ¿Por qué te pones en la exigencia de en Yucatán y cuando vengan, Señor, los estudiantes norteamericanos? Si es posible, ¿verdad? A Dios no le podemos engañar. Dios conoce nuestro corazón. Dice, tú no me estás pidiendo un descanso. Tú no me estás pidiendo libertad. Lo que tú quieres es libertinaje. Y no lo recibes, ¿y qué es lo primero que haces? Te enojas con Dios, e ignoras a Dios y buscas por tus medios, tus propios medios, tus propios recursos, agarras, te vas, te contaminas y luego vienes al pedirle perdón a Dios. Y luego ves tu condición, tu santidad completamente nuevamente quebrantada, destruida, y te deprimes y te entristeces y dices, no lo voy a lograr. No, esto de ser santo no es para mí. Yo soy débil, yo soy carne. ¿Cuántas veces nos hemos justificado? Pero dice Dios que su voluntad es buena, perfecta y te va a agradar. Eso es lo más importante. Vas a estar contento en la voluntad de Dios. La santidad no es algo que se tenga que sufrir, por lo que tengamos que llorar, por lo que tengamos que decir, yo no quería estar aquí, yo quisiera estar allá. Pero ¿cómo la vas a vivir, amado mío, si no le das la oportunidad a Dios? ¿Cómo vas a saber que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, más que la del mundo, si sigues haciéndote amigo del mundo, si sigues amando al mundo, exponiendo y destruyendo tu santidad? Colosenses 2 del 18 al 23 dice, nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado
por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. Es decir, no te dejes engañar pensando tú, sacando tus propias conclusiones, ignorando a la cabeza que es Cristo y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, a la verdad, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, que nosotros no nos estemos tampoco prohibiendo o atando a un juicio equívoco. No es que, ¿cuántas veces usted, o no sé si se lo dijeron en alguna parte de su vida y tu religión no te lo permite? No es que mi religión no me lo permite. Pues no te lo permite tu religión, pero Dios te hizo libre. ¿Y con quién quieres quedar bien? ¿Con tu religión o con Dios? No es que no puedas, amado mío. Tampoco que tú te estés privando de tu libertad. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿sí? Que no estemos ignorando la cabeza que es Cristo. No tomes tú tus propias decisiones, no te dejes llevar, porque el que conoce lo que es bueno para ti es Dios. Dios sabe si en esa fiesta te va a guardar. Dios sabe si en ese paseo tu contaminación será mínima. Dios sabe si es tu tiempo o no es tu tiempo. Pero tu amor por el mundo, tu ansiedad por las cosas, tu prisa por vivir, porque crees que tuyo es el tiempo de tu vida. Es que, ¿qué tal si me muero? ¿Y si mañana no amanezco? No, mejor. Es mi oportunidad. Me invitaron a ir al mar. Esto viene de Dios. ¿Quién te invitó a ir al mar? ¿Tu familia inconversa? ¿Tus amigos que no quieren aceptar a Cristo? ¿O fue verdaderamente un familiar en Cristo? Pero no nos detenemos a pensar esas cosas. Porque nuestro amor, nuestra ansiedad, nuestra prisa por querer vivir nos está llevando por el mal camino, alejándonos de la santidad. Primera de Corintios 5, de 9 al 10 dice, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Si Dios quisiera, desde el momento en que nos convertimos, nos arrebataría de este mundo. Pero ¿quién le hablaría de Dios y de la santidad de esas personas? Por eso Dios nos mantiene en este mundo. Por eso Dios nos permite y nos saca a andar en el mundo. Pero le repito una vez más, tenemos que aprender a vivir en este mundo. ¿Y de quién vamos a aprender sino de aquel que ha hecho todas las cosas? No es que Dios quiera que no le hablemos a las personas que viven sin Cristo. Al contrario, ellos se tienen que convertir a nosotros, no nosotros a ellos.
¿Cuántas veces cuando nos atrevemos a confesar que Cristo es nuestro Dios, eres el clásico, ¿no? ¿Eres cristiano? Se sorprenden porque nunca hablamos de nuestro Dios, porque seguimos los rudimentos del mundo, porque preferimos quedar bien con esas personas. Y se nos olvida a quién le vamos a entregar cuentas. Y nuestra santidad sigue cayendo. Y muchas veces queremos culpar al mundo y peor en otras ocasiones al primero que le queremos echar la culpa es al diablo. Y imagínense el diablo así, ¿y yo qué? ¿Yo cuándo? Yo ando por acá. Es más, yo ni siquiera te conozco. Luego nos excusamos absurdamente y por eso Dios ha dicho, ya basta de excusas. Ya ponte verdaderamente a meditar en las cosas que están pasando en tu vida. Examínate porque no quiero que seas juzgado con el mundo. No es que Dios nos quiera sacar, que no andemos en el mundo. Te vuelvo a repetir como la gente que está en el mundo, o nosotros mismos, cuando vivíamos sin Cristo, alguien que estaba en Cristo nos habló de Él. Nosotros andamos como parte del mundo. Por eso mismo Dios no nos saca de este mundo. Pero para vivir en santidad tenemos que aprender del mundo, a vivir en el mundo. ¿Sí? Y toda esa clase de imposiciones, le vuelvo a repetir, esos falsos juicios que nosotros nos generamos por no conocer, por no saber lo que Dios quiere, nos trae malos pensamientos y hasta apostasía. También no sé si se lo han dicho, no, para ser como tú mejor así me quedo. No entienden. Ellos no entienden, pero nosotros sí. ¿Cuántas veces? Es que es bien aburrido venir y aventarte hora y media de sermón, de Biblia. Es muy aburrido. Yo no estoy feliz en el celular. Dime, ¿qué te va a dejar el celular? Dime, ¿qué beneficio te está dando el celular? Las redes sociales, estar de chismoso. Porque si sabes del artista que ya se murió, sabes de qué se murió, sabes quién era la pareja, sabes cuánto tenía de dinero, pero no te sabes la tarea que Dios te ha puesto. Dime cómo vas en el libro del Génesis. Pero sí ya sabes de qué murió. ¿Y qué te está dejando? Y ya sabes dónde va a ser el concierto. Y hasta ya estás planeando ir. Y hasta ya estás ahorrando porque ya se acerca. Y cuando venga el Señor y te hayan vestiduras de inmundas, eso es lo que no estamos aceptando, mis amados hermanos. Cuando el Señor venga ya no habrá tiempo. La palabra que Dios juzgue sobre ti no la podrá revocar nadie. Si Dios te dice cabrito a mi izquierda, nadie te va a salvar de ahí. Cuando el Señor te diga, buen siervo y fiel, entre en el gozo de tu Señor, nadie te va a quitar de ahí. No es el juicio de las otras personas ni tu propio juicio, es el juicio de Dios. Y si tu santidad fuera perfecta, tú no estarías hoy aquí con cara triste. Tú estarías dándole gracias a Dios, o ojalá y lo estés haciendo en tu corazón. Pero muchas veces esta clase de imposiciones trae apostasía. La gente deja de seguir a Jesús porque piensa que esta es una vida aburrida, tediosa y de exigencias impuestas por Dios. Hablan de un Dios celoso y egoísta que quiere que le rindas tu vida solo para lo que Él quiere.
Cuando dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable, ¿en quién está pensando Dios? ¿En Él o en ti? ¿En quién pensaba Dios cuando estaba siendo crucificado? ¿En Él o en ti? ¿En quién pensaba Dios cuando soportaba los azotes, las burlas? ¿En Él o en ti? ¿En quién piensa Dios, amado mío? ¿Tú crees que Dios quiere una vida aburrida para ti? ¿Tú crees que Dios, al decirte que no ames al mundo, está de egoísta a decir, ay, cómo se divierte y yo aquí sentado? ¿Yo aquí resolviendo problemas y tú divirtiéndote? No, Dios está buscando nuestro bien. Él se negó a sí mismo por amor a nosotros. Y dice, el que quiera seguirme, el que quiera ser como yo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, ni hablar no puedo. Puedo, pero no quiero. No es bueno para mí. Me es permitido, me es lícito, pero no. No voy a ir, no voy a aceptar las ofertas del mundo. Pero en el amor de Cristo, no con esa imposición de mi religión no me lo permite. No es que Dios no me lo permite. ¿Dónde está Dios estorbándote o amarrándote? No son cadenas. Es la libertad gloriosa. Es decir, puedo, pero no le veo un bien. Al contrario, esto va a venir a afectar mi santidad. Ya estuve en el mundo. Ya fui a disfrutar, a pasear. Gracias, Señor, a la santidad. Lo más tremendo de obedecer a Dios, ya lo hizo Jesús. La obediencia perfecta, lo que cuesta obedecer a Dios, de ir a la cruz, ya lo fue Él, ya lo hizo Él. Solamente nos ha dejado el amor al prójimo. Es un mandamiento increíble, impresionante, amadas mías, amados míos, que no podamos aceptar y cumplir un mandamiento. Cuando usted se va a divertir, ¿sabe quién es el más perjudicado? Es usted. Porque en lo que usted se está ganando en divertirse, otra persona lo necesita tal vez para comer y usted se lo negó. Y por ese juicio y ese mandamiento seremos todos juzgados. Porque tú preferiste, cuando tú aceptaste a Cristo, y si ya se te olvidó, te lo recuerda hoy. Seguir a Cristo, amar a Jesucristo, es negarte a ti mismo, dejarte el último lugar. Si bien te va. ¿Y qué lugar tienes en tu corazón? Eres tú y el Señor. No es el Señor y eres tú. De verdad, cuando vamos a hacer, y yo se lo digo no por exaltarme, porque tengo que dar testimonio. Cuando yo invertí para comprar esta tablet, yo le decía al Señor, Señor, que no le falte nada a alguien. Permíteme, Señor, comprarla, pero que no le quite yo nada a alguien. Si le voy a quitar algo a alguien, Señor, mejor ayúdame. Permíteme tenerla, pero también dale a la persona que necesita. Y no lo hacemos, mis amados hermanos. Y por eso vamos a ser juzgados. Eso es lo tremendo. Y tú me vas a decir, no, Señor, pero yo di siempre mi aportación. Pero tuviste más que tu aportación. Pero si comparamos tu aportación con tu diversión, te toca condenación. Y Dios no quiere llevarnos a eso. Por eso nos está reprendiendo. Por eso nos está corrigiendo.
Por eso nos está exhortando. Por eso la semana pasada nos decía, ya dale muerte a ese espíritu mundano. Ya dale muerte a esos deseos carnales. Porque si no te van a seguir arrastrando hasta matarte, hasta llevarte a la condenación. Ahora yo te he dado el poder, declara los muertos. Mátalos porque si no te van a matar a ti. Para que el mundo no te gane. Mire el engaño tan grande que hay y se practica muchas veces en algunas congregaciones que quieren de alguna manera involucrar la santidad, el mundo y el satanismo, porque no entienden la diferencia de las cosas. La santidad no es ser arrebatados del mundo, no es no vivir al mundo, es no ser amigo del mundo. Y no es ser satanista, de estar en el mundo. Ahorita vamos a ver lo que es satanismo, ¿sí? Pero mire el error de muchas congregaciones. Dice la epístola de Pablo a los Corintios, segunda epístola, 6 del 14 al 18. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen mi mundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No vayas y busques lo que te va a contaminar. No vayas y sigas la corriente del mundo. Y la gente piensa que por andar en el mundo, le vuelvo a repetir aquella expresión de, mi religión no me lo permite. ¿Cuántas veces, yo no sé si usted lo ha escuchado, es que eso no es de Dios? Eso no es de Dios. Esas son obras del diablo. Y en muchas iglesias así lo manejan, en muchas congregaciones. Y fíjese qué tremendo error. Porque si Jesucristo no tiene ninguna comunión con los demonios y sus obras, ¿por qué hay congregaciones que predican numerología, demoniología? ¿Por qué se atreven a decir, no sé si usted lo ha escuchado, hay hermanos de otras congregaciones que dicen que el Señor le reveló que había un hechizo en el altar? Que hay una bruja que vino y puso un embrujo en el altar, amado mío, donde Dios desciende. ¿Qué es más poderoso, el hechizo o la santidad del Espíritu? No el fuego de la presencia de Dios consume todo ese mal. No todos los demonios huyen ante la santidad de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué mezclamos la santidad con el satanismo? Porque en medio está la iglesia. ¿Por qué hablamos de demoniologías? ¿A mí qué me interesa el demonio? ¿Qué demonio me va a dar salvación? ¿Qué demonio derramó su sangre por mí? ¿Qué demonio me va a ayudar a alcanzar la santidad? La simbología, ¿qué símbolo me va a hacer hijo de Dios? ¿Una cruz y un muñeco crucificado? ¿Dónde la compro? La numerología, los números. La vida es Cristo. Y es quien nos va a enseñar a vivir la vida. ¿Por qué mezclamos otras doctrinas? Porque no sabemos lo que es el satanismo. Porque le vuelvo a repetir, creemos que el enemigo es el mundo. No, el enemigo es las obras. Y el que influencia para mal al mundo. Más poderoso es el espíritu. Dice Mateo 23, 16 al 22. Hay ustedes guías ciegos. A esto le habla a esos pastores.
que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el oro o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. No podemos mezclar en la iglesia, en la congregación no podemos hablar de satanismo, no podemos hablar de demonios, porque no nos va a beneficiar en nada. La mayoría de las personas, escuche bien lo que le voy a decir. Muchos piensan que el satanismo solo tiene que ver con la brujería, la adivinación, la hechicería, el ocultismo y cosas como esta. Pero escuche, si el cristianismo es hacer lo que Jesús hizo, el satanismo es hacer lo que hace Satanás. Y le voy a hacer unas preguntas. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha usado la palabra de Dios para justificarse? ¿Quién no prefiere el celular que la Biblia? Eso es satanismo, amado mío. No es solamente agarrar y decir Satanás es mi ídolo, es mi Dios. A él lo voy a adorar en lugar de Jesús. Si el cristianismo es seguir a Cristo, el satanismo es seguir a Satanás. Es hacer las cosas que el maligno hace. Cuando yo las hago, no estoy participando de la gracia, no estoy participando de lo que Dios, del bien al que Dios me está llamando, sino del mal. Por eso le vuelvo a repetir, nuestro juicio no debe ser nuestra guía. No, yo no soy satanista, yo no hago brujería, ni hechicería, ni adivinación. Yo no adoro imágenes, pero mientes, pero maldices, pero engañas, desobedeces. Eso es satanismo también. Son las obras del diablo. Dice la palabra en Mateo 4 del 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Quién es el que nos ofrece ir al mundo? Satanás. Cuando tú prefieres irte a divertir y te justificas diciendo que vas con tu familia a una reunión familiar, no estás siguiendo el cristianismo, no estás viviendo el cristianismo, estás viviendo al satanismo, porque tú sabes que esa familia no es convertida a Cristo, que van a estar diciendo quizás majaderías porque ellos son así. Y tú dices, yo no soy satanista. Y ahí está la verdad. Participamos de las obras que el diablo hace y a dónde viene a perjudicarnos en nuestra santidad. No estamos cumpliendo la tarea porque no estamos juzgando. Dice el apóstol Pablo que el que juzga con el Espíritu no es juzgado por nadie. Pero si juzgamos por la carne, todo nos va a parecer bien. ¿Quién es el que nos ofrece los reinos del mundo, la diversión del mundo? Y cuando tú vas, y cuando tú sigues,
No estás siguiendo a Cristo verdaderamente, mi amado hermano. No es satánico cantar una canción mundana. Hay muchas canciones, por supuesto que sí, que adoran al diablo. Lo satánico, lo diabólico es que en ti no haya una adoración. Tú estás cantando toda la semana las canciones de tu grupo favorito, aunque no las entiendes, pero estás muy contento cantándolas. Pero el día de culto no abres la boca. Pero el día de la alabanza al Señor, estás cantando para ti, no para Dios. Eres muy bueno para el karaoke, pero qué pésimo eres para alabar a Dios. Eso es satánico. Y no le estoy maldiciendo, ni tampoco le estoy diciendo que usted tiene un espíritu diabólico, no. Le estoy diciendo la verdad para que usted aprenda a juzgar, para que usted aprenda ¿cómo se llama? A elegir. No es malo cantar una canción, pero ¿por qué no te desenvuelves? ¿Por qué no explotas así? El día del culto del Señor. Puedes hacerlo, tienes libertad. Por supuesto que sí, Dios no te va a condenar por una canción. Te lo decía aquel tiempo en la iglesia que decían que Lola Beltrán se había ido al infierno porque no le había cantado al Señor. Imagínense, todos los artistas se van a ir. Entonces lo que Dios me dio la voz es para su soberbia, para su orgullo, para su vanagloria. Entonces, ¿dónde está mi libertad? No, si Lola Beltrán se fue al infierno que yo no lo sé, es por su pecado, no por no cantar. Hay muchas canciones en el mundo canciones mundanas o no escritas por un hijo de Dios que tienen una letra mejor que las mismas cristianas, que tienen un mensaje mejor. El problema está en que no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, y esto es por esa poca comunión, por esa separación con el Espíritu Santo. Muchos creyentes piensan que vivir en santidad es ser enemigo del mundo. Por eso le digo, no, el mundo no es, Dios lo creó y todo lo que Dios creó es bueno. El mundo es bueno, lo malo es lo que ya hay en el mundo. No es el enemigo, sino que yo me ponga a disfrutar nada más del mundo, ignorando lo que Dios me está mandando. Con un corazón egoísta olvidarme de mi prójimo. Con un corazón egoísta, sí, me gusta mucho X artista, pero cuando Dios me llama, ¿por qué no le canto de la misma manera? Pero ¿cuándo se considera amistad con el mundo? Cuando lo amamos más, cuando somos más dados para ir hacia allá, cuando somos débiles ante esas ofertas que el maligno nos ofrece. Decía, hay mejores canciones. Te voy a dar tres nada más así. Esa canción de amar y querer es una verdad. Amar y querer son cosas muy distintas. Escúchenla. Yo le recomiendo que usted escuche, que ponga atención a la letra de esa canción. ¿La canta José José o la cantaba José José? Hay una canción también que se llama Digan lo que digan, la canta Rafael. Escúchela, escuchen la letra. Y en especial esta canción que cada vez que la escucho digo, ay Señor, ¿por qué no fue un hijo tuyo quien la compuso para que la pudiéramos cantar en tu iglesia? Este grupo que se llama Rex se llama Creo en ti. En lo personal a mí me encanta la letra. Cuando yo escucho esa canción pienso en Cristo y en lo que ha hecho en mí. Y son mejores canciones de gente que vive sin Dios. Y en esto lo que le estoy mostrando es que no todo lo que hay en el mundo es malo y por eso Dios no nos saca del mundo ni nos dice no te vayas al mundo. Aprende a vivir en el mundo, aprende a discernir. Ese es nuestro mayor problema. Mire lo que es verdaderamente satanismo según la Biblia. Juan 8, 41 al 47. Esto es lo que es verdadero satanismo. Dice la palabra. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación.
un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de él he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden oír mi palabra, porque no tienes paciencia y no pones atención. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso ustedes, no habla de ustedes, ¿sí? Por eso no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Eso es satanismo. Ignorar la palabra de Dios. Despreciar. Rechazar. No, yo prefiero ir a ver qué me dice la comadre, porque ella ya sabe, ella ha vivido los problemas. Ella ha mantenido muy bien, muy firme su matrimonio. Mejor voy a ir con la comadre. Eso es participar en el satanismo. Estás rechazando la ayuda que Dios te ofrece a través de su palabra. Segunda de Tesalonicenses 2 del 3 al 4 dice, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del hombre de perdición, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo si no soy un hombre de pecado o no voy a la perdición? Porque dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuántas veces hemos rechazado a Dios? ¿Cuántas veces preferimos no ir al culto? Porque me siento mal, porque me hizo enojar mi esposo, porque me enojé, porque me fue mal. No, yo no quiero ir. No voy a recibir. No estoy limpio. Rechazas lo que es Dios, lo que es culto y te sientas en el trono de Dios porque te estás juzgando a ti mismo. Vea cómo esta condición del supuesto hombre de pecado, muchas veces también la vivimos nosotros. Porque ¿quién eres tú para decir que Dios no te va a recibir? ¿Quién eres tú para decirle a Dios que lo que ha hecho tú no eres digno si Dios te está llamando? Hay gente que dice, es que no es el tiempo de Dios. ¿Cómo sabes tú quién que es el tiempo de Dios? Es que no es mi tiempo. Si Dios te está diciendo, ve a la iglesia, ¿no es tu tiempo? Si Dios te está diciendo, mata el pecado, ¿no es tu tiempo? Si Dios te está llamando a la palabra y a la oración, ¿no es tu tiempo? ¿No te sientas en el trono de Dios para decir, esto no es? Porque nuestro juicio no es verdadero. Porque no sabemos discernir entre la santidad, lo que es el mundo, y lo que es verdaderamente el satanismo. Muchas veces cometemos esta clase de errores y lo peor es que ahí nos quedamos. No buscamos una respuesta de parte de Dios. Mire lo que dice el libro de Efesios 5, 8 al 15. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando, no juzgando por ti mismo. Pídele a Dios confirmación.
comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. No digas, ay, voy con mi familia, Dios me aprobó este viajecito, cuando vienes de uno, ¿verdad? Por supuesto, ¿sí? Sino repréndanlo, no, Señor, eso ya es vagancia, eso ya es mundanalidad. Esos pensamientos no están bien. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, cuando se las comentamos a Jesús, son hechas manifiestas porque la luz manifiesta todo. Si tú le pones a Dios esa fiesta, esa pachanga, eso que tú estás planeando y Dios te va a decir si es bueno, no te va a afectar o de plano no te conviene. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Porque las cosas no son permitidas, pero debemos aprender a no abusar. Debemos aprender a no estar juzgando por nuestro propio juicio. Cuando nacemos de nuevo recibimos el don del Espíritu Santo, pero no su plenitud. El don que recibimos por fe en el bautismo es la vida eterna. Los demás dones siguen en el Espíritu Santo. Aunque a veces se manifiesten en nosotros, no quiere decir que estén en nosotros. Primera de Corintios 6, 15 al 17. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Dice la palabra, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Por lo que dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Para que nosotros aprendamos a andar en el mundo, a vivir en el mundo, necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros y pedirle, dice, pides y no recibes porque pides mal. ¿Qué nos manda Dios? Dice, lo que procede de Dios son los dones y las dádivas. Lo que tú necesitas para vivir en el mundo es un don del Espíritu Santo. Vamos a ver los dones, dice, Primera de Corintios 12, del 1 al 14. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles o vivían sin Cristo, se les extraviaba llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos, es decir, cargándolos de un lado para otro. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, sino muchos miembros.
de entre esta diversidad de manifestación del poder y la presencia de Dios por su Espíritu Santo, hay uno muy importante que necesitamos para poder vivir en santidad en el mundo, ¿sí? Para no andar en el mundo contaminándonos, cayendo en los engaños y en las tentaciones del mundo. Ese es el don del Espíritu de discernimiento. Muchas congregaciones dicen que eso es ver ángeles y demonios. No. El don de discernimiento de espíritu es conocer lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Que Dios, que dice su palabra, que Él es el único que conoce lo por venir, por medio de su Espíritu Santo, te diga, no vas. No va a ser bueno. No va a haber nada bueno para ti. Es un don del Espíritu, que si yo estoy en enemistad o no estoy en comunión con el Espíritu Santo, no lo voy a ver reflejado en mi vida. Por eso nos equivocamos tanto. Pides y no recibes porque no estás pidiendo dones, porque estás pidiendo el viaje, porque estás pidiendo libertad, libertinaje, porque estás pidiendo que Dios te justifique lo que tú estás haciendo. Como le vuelvo a repetir, pides perdón por lo que hiciste, pero le estás pidiendo perdón porque lo vas a volver a hacer. Pero ¿dónde está la verdadera sabiduría de decir, Señor, yo necesito de los dones de tu Espíritu Santo para poder vivir una vida agradable a ti, en santidad, para poder andar en el mundo, para que no participar del satanismo, para que el diablo no me engañe con sus maquinaciones, para que no me engañe mi corazón con mis propios juicios? Dice segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes o sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones, no ignoremos cómo trabaja. Ahí mismo 2 del 11 del 13 al 14 dice, hablando de los que sirven al diablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El mismo diablo te va a venir a decir, no es nada malo. ¿Qué de malo tiene? Ya trabajaste 6 días, ¿no? Te vas a ir con tu sueldo, ¿no? ¿Vas a ir a robar? No. ¿Vas con tu familia? Sí. ¿Vas a pagar con tu sueldo? Sí. ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene que estás gastando en ti? Cuando te vuelvo a repetir, alguien más necesita de lo que tú estás desperdiciando o mal invirtiendo por tu egoísmo. Y por eso, le repito, seremos juzgados. Para poder discernir el bien y el mal, si necesitamos el don del Espíritu Santo, el don de discernimiento de espíritus. Señor, dame convicción de mi pecado. Ayúdame a matar ya esto, porque se acerca el día, amado hermano. Dios no nos está corrigiendo porque todavía tengamos tiempo. Dios no nos está llamando a la santidad porque vivimos en santidad. Dios no nos está castigando porque vamos a su diestra, sino porque vamos caminando al juicio de condenación. Porque estamos caminando erradamente, por eso nos está corrigiendo. Pero ¿qué estás haciendo tú con lo que Dios te está dando? Eso es lo que va a cambiar las cosas, porque Dios ya te habló. Porque ahora eres un hacedor, pero tienes que ser, hoy eres un oidor, pero tienes que ser un hacedor. Porque de otra manera tu fe está muerta. Si tú oyes pero no haces, tu fe está muerta. Si tú hay muchas personas que creen en Cristo, que creen en Dios, pero no le creen, eso es una fe muerta. Eso no les va a contar y piensan que por eso van a alcanzar salvación, vida eterna, recompensa y no cambian o no trabajan
con el Espíritu Santo para cambiar sus vidas. Tú vienes al Señor Jesucristo, bien. Cantas, alabas, bien, pero de poco te sirve si tú te vas y lo primero que haces es olvidarte lo que Dios te habló, porque si lo olvidas no lo vas a poner por obra, y si no lo pones por obra, tu fe está muerta. Nada estás ganando. Porque no le dices al Espíritu, Señor, ya me hablaste, ya te escuché, ayúdame a poner tu palabra por obra. Porque separado de ti no lo voy a hacer. Santiago 1, del 12 al 17 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de su propia debilidad es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Amados míos, no se equivoquen, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que tú y yo necesitamos para vivir en santidad y andar en el mundo son dones y dádivas que solamente Dios nos puede dar. Gran parte de los problemas que vivimos en nuestra vida espiritual es porque no entendemos a Dios y queremos adivinar su voluntad. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Quienes creen que pueden enfrentarse y vencer al mal por sí mismos están bajo un engaño del maligno. San Juan 15, del 1 al 7 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si tú no eres hacedor de la palabra, Dios te va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Tú no vas a aprender si no le pides al Espíritu dones y dádivas. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Imagínense si Dios nos ofrece algo así, cuanto más, como dice por medio del apóstol Juan, si pedimos conforme a su voluntad. Señor, yo necesito dones y dádivas. Lo que venga de ti, no lo que quiera yo. ¿Se recuerda lo que yo le decía de aquella película, esa mujer, porque es una enfermera, que en sus rezos dice, guárdame de la tentación de hacer mi voluntad? Si en verdad usted ama a Dios y se quiere negar a usted mismo, en el poder que Dios nos habló la semana pasada, Señor, yo declaro muerta mi voluntad para que viva tu voluntad. Por medio de la muerte destruyo lo que yo quiero, que sea muerto y sepultado, para que entonces yo pueda comprobar tu voluntad buena, perfecta y agradable. Que muera lo que yo quiero para que viva lo que tú quieres. Le recuerdo, a Dios le preocupa usted, no él.
Cuando Cristo estaba crucificado, pensaba en usted, no en Él. Dios quiere lo mejor para usted, como para que usted se ponga a pensar, si me conviene, no me conviene. Es que tengo que dejar esto y no lo quiero mucho. Entonces no quieras acercarte a Dios, amado mío. Entonces no esperes verdaderamente recibir la recompensa de Dios. Porque así como Dios nos ha dado poder, se recuerda lo que dice el libro de Proverbios, el bien y el mal, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Si tú matas tu voluntad y das vida a la voluntad de Dios, por el poder de Dios así será. Pero es tu decisión, es en tu voluntad. Y lo más grave de esto es que el tiempo se está acabando, como esta enseñanza. Vamos a terminar en el nombre del Señor Jesús con estas citas bíblicas. Mateo 23, del 1 al 4, dice la palabra. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, lo que Dios te manda, lo que Dios te hace, te pone, tenemos que hacerlo y no nos estemos autoimponiendo cargas o culpas. Si te sientes culpable por algo, ve y pregúntale a Dios. Señor, me siento mal, pero no sé por qué, porque también tenemos ciertos cambios naturales. También está nuestra naturaleza. Hoy estamos bien, al rato, ¿quién sabe por qué nos sentimos tristes? Yo no sé si usted ha pasado, pero a veces como que siento que hice algo malo y estoy pensando qué, y no hallo qué. Pero tengo un cierto sentimiento de culpa. Pero en lugar de decirle, Señor, escudriñame y ayúdame a ver, pues así me quedo. Dice, no, que no nos atemos a esas cargas y muchas veces ni siquiera queremos que otras personas, o se las queremos imponer a otras personas. Primera de Juan 1, del 1 al 3 y del 4 al 9, dice la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y nada, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él no vamos a hacer nada. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía en este mundo. La luz que nos va a guiar en las tinieblas y el engaño del mundo es el rostro de Jesucristo. Si nosotros lo ignoramos, pues no nos extrañemos de la condición en la que estamos viviendo. No culpemos al diablo, no culpemos al mundo, no culpemos a Dios porque nos ha puesto una gran tarea, perdón, de la santidad. Reconoce, examínate tú mismo y reconoce tu pecado, tu maldad. Y como Dios te ha mandado, dale muerte. Terminamos con Efesios 4, del 10 al 25. Dice la palabra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Este poder no solamente es un título, es un poder del Espíritu Santo. Dios te lo va a dar a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de la plenitud, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, porque no quieren recibir la palabra de Dios, viven en ignorancia, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad le han oído y si han sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla en verdad cada uno de ustedes con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En lugar de estarnos criticando, mejor honestamente, pidámosle primero a Dios: Señor, toca el corazón de mi hermano para que yo pueda hablarle de su mal, para que él verdaderamente acepte que eres tú quien me ha enviado y no juzgue mal mis palabras. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha dado.